Buenos días, profesor. Buenos días a todos los que observen nuestro video. Hoy día vamos a exponer el informe de la situación económica de Arequipa en los últimos 10 años. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Machaca Maniberti Brandon, Menem Chacón, Oscar Eloy, Zucca Quispe, Fabián, Cruz Quispe, Pepe Roosevelt y Flores Guillén, Fabián Alexander. Vamos a empezar hablando sobre la introducción. Durante los últimos 10 años, la región de Arequipa ha atravesado una importante transformación económica impulsada por diversos factores internos y externos. Este informe presenta un análisis detallado de la evolución de los principales indicadores económicos de la región, como el Producto Bruto Interno Regional, el empleo y desempleo, la inversión pública y privada, las exportaciones, el consumo y la inflación. El enfoque adoptado es tanto cuantitativo como contextual, con el objetivo de comprender los hechos más relevantes que han influido en la economía regional y de esta manera identificar tendencias, fortalezas, debilidades y posibles proyecciones para el futuro económico de Arequipa. Le paso la palabra a mi compañero. Buenas noches con todos. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca del PBI en el departamento de Arequipa. Primeramente, vamos a iniciar con ¿qué es el PBI? Pues el PBI o Producto Bruto Interno es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. Y podemos verlo mediante cuatro elementos fundamentales, mediante el valor de mercado, bienes y servicios finales, lo producido dentro de un país, y el periodo, ¿no?, que está determinado. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se calcula el PBI o los principales, ¿no?, factores generales que intervienen en este, que vendría a ser el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos ahora una tabla sobre el PBI en el departamento de Arequipa en los últimos 10 años, que es de 2015 a 2024. Como podemos ver, en el 2015 tenemos un porcentaje del PBI arequipeño de 4.99%. Si calculamos el promedio del PBI durante este periodo de 2015 a 2024, tenemos un resultado de 5.57%. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver el PBI en el departamento de Arequipa, pero por sectores. Sabemos bien, ¿no?, que el PBI del arequipeño es de 5.57. Pues este punto 5.57 se puede descomponer en esta tabla que suma todo un 100% que vendría a ser el PBI promedio, ¿no? Aquí tenemos diferentes factores que intervienen en el crecimiento del PBI y cada uno, ¿no?, con su contribución. Por ejemplo, el que tiene mayor, ¿no?, con un 15.3 tenemos la extracción de petróleo y gas y minerales. Pero primeramente quiero explicarles qué es el otro, ¿no?, que tenemos aquí, que vendría a ser el complemento, y tenemos un 47.7%. Bueno, aquí tenemos diferentes factores, pero que contribuyen de manera muy poquísima en cuanto al aporte, ¿no?, del PBI. Pero estos son demasiados, ¿no?, que contribuyen, ¿no?, a casi la mitad, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de qué es la inflación. Pues la inflación no es la subida generalizada de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo de un periodo de tiempo. Este incremento de precios se mide a través de la evolución del IPC, o sea, índice de precios al consumidor. La inflación es una de las variables macroeconómicas más importantes que tienen en cuenta los gobiernos a la hora de tomar decisiones de la política económica, pues proporciona información sobre el comportamiento de una economía y ayuda a predecir su evolución futura. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a entrar, ¿no?, al apartado de la inflación en el departamento de Arequipa en los últimos 10 años. Y tenemos, ¿no?, haciendo un promedio de la inflación en este periodo, tenemos un resultado de 3.38%, lo cual, ¿no? Bueno, ahora como se observa también en los años 2015 a 2019, la inflación se mantuvo cercana al 3%. Y ahora,
lo cual no esto refleja un contexto de relativa estabilidad económica. Sin embargo, con la llegada de 2020, la inflación experimentó una notoria disminución. Si como podemos ver en la tabla, tenemos un 0,19%. Como bien sabemos nosotros, en la época de la pandemia, los bienes de primera necesidad fueron muy solicitados, muy demandados, los cuales generaron, ¿no?, la suba de precios, el aumento de precios de los productos, ¿no?, de primera necesidad. Pero, ¿qué pasó con los productos de menor necesidad? Estos fueron poco demandados, lo cual generó eh, una baja de precios en cuanto a esos productos. Entonces, ¿qué hemos dicho que es la inflación? Que es más o menos es la variación del precio, del precio de los productos en general. Entonces, todos aquellos productos que se vieron involucrados con baja demanda, generaron, ¿no?, que la inflación en ese año sea un 0,19%. Bueno, siguiendo con el año 2021 y 2022, la inflación volvió a subir de forma considerable, ¿no? Tenemos aquí en 2022, tenemos un 9,47. Eh, no, esto se debió a factores como el aumento de precios internacionales, problemas logísticos y recuperación parcial de la economía. Bueno, ya en los años siguientes, la inflación comenzó a disminuir nuevamente, lo que puede atribuirse a una mayor interacción entre ofertantes y consumidores, así como políticas económicas más estrictas, orientadas al control de precios. Le paso la palabra a mi siguiente compañera. Ok, muy buenas a todos. Yo les voy a hablar sobre qué es la informalidad. Para empezar, voy a definir qué es la informalidad, ¿no? La informalidad, según Soto, está integrado por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Entonces, como está fuera de los marcos legales y normativos, esto también involucra de que no tiene un contrato seguro, ¿no? Cuando se hace empleador y empleado, ¿no? Entonces supone que no haya protección con el Estado, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, vamos a hablar un poco sobre algunas consecuencias de la informalidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad llega a exponer 4 veces más a la pobreza. Esto también se puede ver en un estudio que se realizó en Perú, donde nos habla de que mientras más pobreza hay en una cierta zona, mayor informalidad prevalece, ¿no? Entonces, también tenemos que en el Perú tenemos que hay ciertas limitaciones con las políticas, estas que regulan el comportamiento del mercado, ¿no? Y según esto, es una de las peores en materia de contratación y despido. Llegan a alcanzar el puesto 134 de 141 en economías en el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial del 2019. Siguiente. Bueno, ahora para comenzar vamos a ver la informalidad en el Perú. Vamos a ir de más a menos. La informalidad en Perú, pero según los sexos. Tenemos que en este gráfico, que es desde el año 2014, vamos a ir del 10 años, del año 2014 y 15 hasta más, ¿no? Vemos que las mujeres son las que mayor representan la informalidad en todo el Perú, ¿no? Ganándole a los hombres por, este, por más o menos 5 puntos por ahí. Y el total ponderado de todo esto se llega a estar a 72, ciertas décimas, ¿no? Entonces, esto se va a ir, va a ser continuo durante casi todos los años, desde el 2015 hasta el 2024. Sin embargo, bueno, desde el 2015 hasta el 2023. Bueno, en el PAO
para explicar esto, que el PAO es las personas en edad de, no, población como que están en edad para trabajar y están trabajando, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a ver la informalidad nacional. La coyuntura económica ya para el 2019 se mantiene, como es lo que ya expliqué antes. En el 2014 está en un 72%. Sin embargo, esto lo iba a explicar antes, era que en el 2024 figuró que ahora bajó un poco más. La gran mayoría de empleos, como podemos ver en las gráficas del empleo, se puede ver que hay más informalidad en la agricultura y en el comercio, representando un 94.3 de informalidad. Esto es desde el 2015. Y esto también es continuo en casi todos los años. Siguiente diapositiva. Ahora, yendo al tema objetivo de nuestro informe, es la informalidad regional, o sea, en Arequipa. En el caso de Arequipa, tenemos que en nuestra ciudad encontramos que desde el 2015 tenemos un porcentaje menor de informalidad que al nacional. Tenemos un 67.2. Este es muy bajo, la verdad, entre todos los que tenemos. Estamos entre uno de los 4 más bajos, ¿no? Y podemos compararlo con otras regiones que son casi un 90% que presentan de informalidad, como Huancavelica, Ayacucho, Cajamarca y Puno, que son los que más tienden a tener informalidad. Siguiente. La evolución del 2016 al 2004. Bueno, acá podemos mencionar que en 2017 al 2016 el porcentaje de informalidad disminuyó en 0.2%. Y esto en Arequipa. Vamos a hablar ahora del sexo, de los sexos en Arequipa, ¿no? Vamos a ver si las mujeres están logrando igual la informalidad nacional, ¿no? El problema es que los hombres llegan a un 60, mientras que las mujeres a un 65. O sea que aún sigue alto, ¿no? Y en 2023 a un 67.7, informalidad equiparable a 2015. Con el paso de los años, la cifra de varones en informalidad, de 69.2, ha crecido bastante, de tal manera que llegó a superar en 2014 el porcentaje femenino. Es importante. No obstante, tenemos que el puntaje alto en las zonas rurales también es alto, ¿no? Ya que la aprobación en estas áreas logra alcanzar un 92% de este tipo de empleo, según lo mencioné en el gobierno regional de Arequipa, 2014. Siguiente diapositiva. Ok, viendo el panorama, bueno, esto es algo natural que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasó en el panorama del COVID, ¿no? Vamos a ver antes, durante y después, ¿no? Antes, en el 2019, podemos ver que se figuraba una tasa de informalidad de 66%, igual bajo que como siempre, ¿no? Pero que igual es importante. Y ya en el caos sanitario, ya durante la pandemia, se tuvo que ahora en todo el Perú, de 72 pasó a un 75. Esto es extraño ya que continuamente se tenía un 72. Bueno, y esto con pocas variaciones, ¿no? Sin embargo, en Arequipa tenemos que aumentó el número de despidos. Esto es información de Arequipa. El número de despidos haciendo que caiga drásticamente el empleo formal, donde había un aproximado de 109.000 personas con contratos legales, y esto bajó a 41.000 en formalidad, ¿no? Entonces bajó unos más o menos 50 personas habían sido despedidas en este ámbito. Siguiente. Le voy a pasar a mi compañero. En el periodo del 2015 al 2024, Arequipa conservó uno de los niveles más bajos de pobreza en relación con otras zonas del país.
Un informe del INEI del 2024 nos señala que en el año 2015 consideró a la pobreza como una problemática que afectaba al 13,6% de la población arequipeña, cifra mucho menor frente al promedio nacional 21,8%. Con el problema del COVID-19 en el año 2020, en términos generales, incrementó la pobreza, llegando en Arequipa hasta un 15% para el año 2021, lo que expuso la vulnerabilidad de una gran porción de las capas laborales en general. Pese a una recuperación, una secuela en la pobreza del 15,5% en el año 2023 y pobreza extrema en el 1,6% se dio a conocer. Este repunte originado en la pospandemia nos señala que, a pesar que Arequipa tenga mejores índices de pobreza frente a otras regiones, existe una serie de dificultades asociadas a las condiciones estructurales, como puede ser la alta informalidad laboral, desigualdad, acceso a posibilidades productivas y una reducida cobertura de programas sociales de focalización. Desigualdad y distribución de género. La distribución de los ingresos en Arequipa ha presentado ligeras mejoras en toda la última década. Si bien las distancias por supuesto son grandes, el coeficiente de Gini regional fue de 0,42% en el año 2015 y ha bajado hasta 0,38% en el 2023. Esta disminución, si bien es pequeña, nos brinda información positiva con respecto al cambio en la redistribución de los ingresos en términos relativos. Sin embargo, la distribución de los ingresos está fuertemente marcada por distancias de zonas urbanas y rurales. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estas desigualdades afectan en mayor medida a las mujeres y jóvenes. Muy buenas con todos, mi nombre es Menen Chacón Oscar Eloy y a continuación les voy a dar a conocer sobre el acceso a la educación en Arequipa. Bueno, en las últimas décadas, ¿no? Arequipa ha mejorado en lo que es en el acceso a la educación, con tasas de matrículas superiores al 95% en lo que es el nivel primario y entre 85 y 90% en lo que es el nivel de secundaria. Bueno, según el Ministerio de Educación, todo eso según el Ministerio de Educación. Sin embargo, las provincias como lo que es Castilla, La Unión y Condesuyos aún siguen enfrentando estas barreras económicas y geográficas. También la pandemia de COVID-19 profundizó estas desigualdades, ¿no? Ya que muchos estudiantes rurales no contaban con internet ni equipos para las clases virtuales. Esto es según la Defensoría del Pueblo y el Minedu. Bueno, en la educación superior, en Arequipa destaca lo que es la Universidad de la UNSA y también la Católica, en el cual ofertan sus vacantes, ¿no? Con becas y todo eso, pero aún así sigue siendo difícil para los jóvenes que tienen escasos recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Servicios básicos. En Arequipa, el acceso a los servicios básicos ha mejorado en las ciudades, pero aún sigue siendo limitado en zonas rurales, ¿no? Periferias a la región de Arequipa. Según la INEI del 2022, el 87,1% de la población tiene agua potable, el 97,8% en áreas urbanas y el 83,2% en áreas rurales. Aún así, más de 250.000 personas no cuentan con acceso regular, especialmente en los distritos de Yura, Cerro Colorado, La Unión y La Castilla. Y en el alcantarillado es más crítico aún. Solo el 20% de los hogares rurales están conectados, lo que afecta a más de 195.000 personas. Y en cuanto a la electricidad, la cobertura supera el 95%, aunque en las zonas altoandinas muchas familias aún dependen de paneles solares u otras soluciones. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero. En conclusiones, Arequipa ha mantenido un crecimiento económico constante, con una contribución promedio de 5,57% al PBI nacional, aunque este desempeño se vio interrumpido por la crisis del COVID-19 en 2020. La inflación regional ha seguido una tendencia coherente con el contexto nacional, o sea, se mantuvo estable entre 2015 y 2019, pero cayó abruptamente en el 2020 por culpa de la pandemia, y años después presentó un repunte importante entre el 2021 y 2023.
Arequipa tiene las condiciones necesarias para consolidar un modelo de desarrollo regional más equilibrado, con base en la diversificación productiva, el fortalecimiento del empleo formal y la inversión en capital humano. Para lograr esto, es crucial que las políticas públicas estén orientadas a reducir la informalidad, mejorar la equidad territorial y garantizar un crecimiento económico sostenible que beneficie a todos los sectores de la población. Muchas gracias.